Me da mucho gusto estar aquí y Mariela, Giovanni, muchísimas gracias por la invitación. Me siento humilde y agradecido de esta oportunidad de compartir con ustedes. He aprendido yo en el curso de la vida que no me importa qué tan inteligente seas, no puedes expandir tu propia mente. Y este tipo de eventos nos permiten expandir nuestra propia mente. Escuchar historias como la de Sergio, como la de Concha, como la de todos nosotros, como la de Omar, nos abre los ojos, nos abre la mente y nos abre a las posibilidades. ¿Sí? ¿Sí o sí? La verdad de las cosas es que yo no vivo en mi historia. Yo comparto mi historia en servicio. Y comparto mi historia no porque sea única. Comparto mi historia porque es la historia de muchos. ¿Han escuchado las similitudes? He aprendido en el curso de la vida que cuando nosotros compartimos nuestras historias, nos convertimos en un reflejo para los demás. Cuando nosotros compartimos nuestras historias, les permitimos a los demás que compartan la suya. No sé si escucharon a la mamá de Sergio que ya quería hacer esto. ¿Sí? Cuando compartimos nuestras historias, colectivamente le damos voz al silencio. Me llamo Peter Esteves, soy mexicano, nací en la Ciudad de México y migré a Estados Unidos de América a la edad de 10 años, con 6 hermanos, 6 hermanas, mi papá y mi mamá. Éramos 15, 15. Vivimos en una pequeña casa de 2 recámaras, un baño, con menos de 900 pies cuadrados, donde los hombres dormíamos en la sala, en bolsas de dormir, y las niñas tenían su recámara con camas literas. Así es, la sala de día era sala y de noche era recámara. No les recomiendo que busquen ese modelo en IKEA porque ya no existe. Ya se vendió. Mis padres compraron el último. Antes de llegar a Estados Unidos de América, vivíamos en el centro de México, en el estado de Guanajuato, en un pueblito limpio, tranquilo, mágico, Valle de Santiago. Teníamos una casa modesta, pero amplia y cómoda. En realidad, no nos faltaba nada, solo mi papá. A papá nada más lo veíamos 15 días del año, que era entre Navidad y Año Nuevo. Los otros 11 meses y medio, mi papá se la pasaba trabajando en Estados Unidos de América para mantener a sus 13 hijos y a mi mamá. Y en ese entonces, con el dólar, a comparación del peso, pues era el 20 por 1. Nos daba para una alta calidad de vida. Pero después de 13 hijos y muchos años de sacrificios, mis padres decidieron que ya era el momento que estuviéramos juntos como familia y que emigráramos a Estados Unidos de América en busca del sueño americano. Así que se inició esa jornada a un país nuevo y extraño, a una ciudad nueva y extraña, a una lengua o un idioma nuevo y extraño que nadie hablaba ni nadie en mi casa entendía. Y al llegar a conocer eso, por primera vez me sentí fuera de. No cabía. Mi mundo se había vuelto boca abajo. Aún así, mi padre, un hombre trabajador, un hombre recursoso, siempre mantenía su optimismo todo el tiempo. Y en esas pocas ocasiones que mi padre tenía la oportunidad de llevarme a la escuela, yo a la edad de 10 años le hacía la misma pregunta: papá, ¿por qué
nos vinimos a Estados Unidos de América. Para mí era una pregunta preocupante. Mi vida había cambiado totalmente. Yo estaba muy cómodo en México, pero él no. ¿Okay? Y mi padre, en voz alta y firme, con las manos apretando el volante y la mirada fija a la carretera, manejando su station wagon. ¿Quién se acuerda de la station wagon? La station wagon era el G-Wagon de mi generación. Era el SUV, era la Suburban de mi generación. Mi padre, sin voltear a verme, simplemente me contestaba en voz alta: vinimos a Estados Unidos de América en busca del sueño americano. Yo salía corriendo del station wagon. Mi padre ni terminaba de decir sueño americano y yo ya había salido, porque lo último que quería era que mis compañeros de clase me vieran cerca de ese station wagon, porque 9 de 10 veces iba a descomponer enfrente de la escuela y yo no quería pasar la pena. Pero ese tramo de la station wagon a mi primer clase era atormentante para mí. A la edad de 10 años yo quería entender lo que mi padre me acababa de decir, que habíamos venido a Estados Unidos de América en busca del sueño americano. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo íbamos a lograr? Mi papá no hablaba inglés. Mi mamá no hablaba inglés. Mi papá fue al 3er grado de primaria. Mi madre fue al 6º grado de primaria. Mis padres tenían 13 hijos. ¿Cómo se iba a realizar el sueño americano? Lo que yo no había entendido y no pude entender hasta que crecí, hasta que maduré, hasta que me gradué, que mis padres nunca vinieron a Estados Unidos de América para realizar el sueño americano para ellos. Mis padres vinieron a Estados Unidos de América con la esperanza de que sus hijos tuvieran mejor oportunidades que ellos. Mi padre, con tan solo una educación de 3er grado, entendió mejor que muchos que si él sacaba a sus hijos del ambiente donde estaba y los ponía en un ambiente que ofreciera mejores oportunidades, sus hijos, alguno o todos de ellos, iban a tener la oportunidad de hacer cosas grandes. Mi padre, con tan sola una educación de 3er grado, entendió que nos convertimos en la suma total de las personas que nos rodean. Repito, nos convertimos en la suma total de las personas que nos rodean. Y hoy por hoy quiero pedirles que se paren y que se aplaudan, porque hoy están en excelente compañía. ¡Felicidades! Cuando yo entendí eso, eso se convirtió en mi pasión y motivación de no tan solo realizar el sueño americano para mi padre, mi pasión y convicción de no tan solo realizar el sueño americano para mi madre, mi pasión y convicción de no tan solo realizar el sueño americano para mis hermanos, mi pasión y convicción de no tan solo realizar el sueño americano para mis hermanas, mi pasión y convicción de no tan solo realizar el sueño americano para mí, para mi hijo, pero lo más importante es para presentes y futuras generaciones. Muchísimas gracias. Lo que eventualmente me llevó a crear mi primera empresa, a convertirme en el empresario más importante, independiente y desarrollo de vivienda pública en el sur de Texas, y eventualmente me llevó a vender esa empresa por varios millones de dólares a la multinacional D.R. Horton Homes, American Home Builders, en 1999. Y posteriormente me llevó a regresar a mi país natal de México y construir mi segunda empresa en el sector petrolero, una empresa llamada Egomex, Energy Gas and Oil Mexico, la que también tuve la gran fortuna de poder vender en el 2019. Así que, amigos, no tan solo realicé el sueño americano, sino regresé a mi país a realizar el sueño mexicano.
Pero como suele suceder, ¿qué pasa cuando ya entras en calma y crees que has llegado a la cima? ¿Qué pasa? El ruido, el silencio, el niño despierta. Ese niño que no ha silenciado, el miedo, la inseguridad, el no soy lo suficiente, el por qué yo, el síndrome de impostor. Y para callar a ese niño, decidí servir a los demás, causando un movimiento llamado Latin Talks. Latin Talks, un movimiento para inspirar, para educar, para transformar y para empoderar a la comunidad latina. Un movimiento que hemos llevado a más de 150 ciudades, un movimiento que ha impactado a más de 100,000 familias, un movimiento que ha presentado a más de 15,000 speakers, un movimiento que al igual que yo, que hoy, que aquí, que en este evento, los speakers comparten cómo superaron esos retos y adversidades, los cuales llevaron al éxito. Un movimiento llamado por el New York Times el TED Talks de la comunidad latina. Un movimiento para darle voz al silencio. Un movimiento para darle voz al silencio, porque darle voz al silencio es tomar el primer paso hacia la libertad. Darle voz al silencio es el tomar el primer paso para romper los ciclos de disfunción, pobreza y analfabetismo, los que nos mantienen prisioneros por muchos años. Lo que yo buscaba era liberar a ese niño inmigrante de 10 años. Sí, yo soy al igual que, no me acuerdo de quién, pero al igual que muchos de nosotros, de los últimos que nos tocó hablar, yo soy antes del internet, ¿okay? Yo soy antes de social media, yo soy antes de Google, yo soy antes de Yahoo, yo soy antes de Facebook y Instagram, yo soy antes de ChatGPT y Grok y AI, ¿okay? Yo soy antes de que ebooks y podcasts fueran cool. Yo soy antes de una generación donde mis sueños estaban limitados a mi hogar, mis sueños estaban limitados a mi comunidad, mis sueños estaban limitados a mi pueblo, a mi rancho, mis sueños estaban limitados en lugares grises, oscuros, donde muchas veces eran ahí a donde iban a morir. Lo cual me enseñó en un momento dado, y que yo no entendía a la edad de 10 años, que alguien no te puede llevar a un lugar que no conoce. Repito, alguien no te puede llevar a un lugar que no conoce. Y mi padre, aunque muy bien intencionado, nunca me podía haber llevado a realizar el sueño americano porque él no lo había realizado. Pero con la misma sabiduría, mi padre, con tan solo una educación de 3er grado, entendió, ¿qué hice? ¿O qué no hice? Mi padre, con tan solo una educación de 3er grado, entendió mejor que muchos que el sueño americano no estaba en México, estaba en Estados Unidos de América. ¿Okay? Y tuvo la gran visión de sacar a sus hijos y llevarlos a donde el sueño americano existía. El cómo y el cuándo, eso ya dependía de mí, eso ya iba por mi cuenta, pero él hizo su labor. Y cuando muchas personas no pueden ver en ti lo que no ven en sí mismo, mi padre siempre vio posibilidades en sus hijos y nunca limitaciones. ¿Sí? Mi padre, un hombre trabajador, un obrero, recursoso, con tan solo una educación de 3er grado, y mi madre, una mujer religiosa, con tan solo una educación de 6º grado, nos enseñaron a pescar para que supiéramos vivir y no nada más sobrevivir. Y con esto concluyo, compartiéndoles a ustedes las 4 lecciones de liderazgo que aprendí de mis padres, unos analfabetas, educación de 3er grado, educación de 6º grado, un hombre trabajador, una mujer religiosa, José Miguel Esteves Moreno y Aurelia Isabel Beiro de Moreno. Todavía
Se me llena el pecho cuando pienso en esto. Esas 4 lecciones de liderazgo que aprendí de mis padres me han llevado a construir 2 empresas multimillonarias y a crear un movimiento que ha impactado miles y miles de personas. Lección número 1: dale voz al silencio. Dale voz al silencio, sácalo todo, porque darle voz al silencio es tomar el primer paso hacia la libertad. Dale voz al silencio es tomar el primer paso a romper los ciclos de disfunción, pobreza y analfabetismo. Dale voz al silencio es romper los lazos con esas ideas y costumbres limitantes, anticuadas, que ya no nos sirven. Lección número 1. Lección número 2: alguien no te puede llevar a un lugar que no conocen. Aprende el camino y compártelo con los demás. Enséñales a dónde está el camino, el cómo, cuándo y en dónde, que ellos los encuentren. Pero tú comparte el camino. Número 3: alguien no puede ver en ti lo que no ven en sí mismo. Tú siempre busca el potencial de los demás y olvídate de sus limitaciones. Ellos los van a encontrar. Número 4: enseña a los demás a pescar para que aprendan a vivir y no nada más sobrevivir. Soy Peter O. Esteves. Muchísimas gracias. Orgullosamente mexicano, orgullosamente americano. Viva México, viva América, viva Polk y viva la libertad. Muchísimas gracias. Gracias.